Bien. Amada iglesia, reciba un cordial saludo de aquí de la Iglesia Internacional Judeo-Cristiana Salvos de Jesucristo. Muy bienvenidos todos y cada una de las personas que están iniciando. Tenemos el gusto de contar con ustedes. La verdad que nos sentimos muy bendecidos de que nos presten sus oíditos, sus ojitos y puedan participar de esta comunión, recibir la palabra de Dios, que es lo más importante. Espero que en sus comunidades, en sus células, ya hayan realizado su adoración. El día de ayer, pues, estuvimos en una adoración grande. Sabemos que hemos pasado por días bastante difíciles, los que el enemigo ha dado siempre el 31 de octubre. Habíamos hablado mucho de esto y sabíamos que tenemos que luchar siempre contra huestes de maldad, contra principados, y eso hemos hecho. Así que gracias a todas las personas que se han unido a ese avivamiento grande del Espíritu Santo. Entonces, bueno, estamos iniciando ya el mes de noviembre con la bendición de Dios. Esperemos que todos estemos con una buena salud, con gran entusiasmo, con ese contentamiento siempre en nuestros corazones, independientemente de lo que estemos pasando, pues tenemos que saber de que Dios tiene para nosotros algo muy importante. Recordemos ese versículo 8:38, de que aquel que ama a Dios, todo será para bien. Créanme que cualquier prueba que estén pasando al momento va a ser para bien, va a ser realmente de edificación. Dicho esto, pues vamos a iniciar esta conferencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que realmente esto llegue a sus corazones, al fondo de su alma, de su espíritu, y se den cuenta que es muy importante, es demasiadamente importante el conocer realmente la historia de nuestro pueblo cristiano, de nuestra iglesia, porque como dice la frase de que aquel que no conoce la historia, el pueblo que no conoce la historia, pues está siempre en el problema de saber que se lo va a repetir, que todos esos problemas graves que pasaron, pues se repetirán si uno no conoce la historia, porque vamos a tropezar en la misma piedra. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a iniciar esto diciendo de que, pues, Cristo, lógicamente, es la piedra angular de todo esto, y sabemos de que luego de su crucifixión inicia realmente el cristianismo. 50 días después de su crucifixión, en el día de Pentecostés, donde más de 2000 personas recibieron al Espíritu Santo, lógicamente incluyendo sus discípulos. Entonces, desde ese momento, en ese instante, inicia el cristianismo, hace 2000 años. Entonces, de esa forma, nosotros pues tenemos esa convicción clara de que el cristianismo se funda realmente en la fe. Sí, en la fe de que Jesucristo nació de una virgen, sí, y en la fe de que Jesucristo murió y resucitó corporalmente. Eso se basa el cristianismo específicamente. Y luego después vienen otras doctrinas también importantes, pero eso es lo que más realmente se establece para que tengamos esa convicción de que somos cristianos, porque de lo contrario el cristianismo se hundiría si es que no hubiese sido realmente cierto de que Jesucristo resucitó. Y cuando estudiamos Primera de Corintios 15, pues sabemos realmente la interpretación, el discernimiento que de más de 500 personas fueron testigas de este hecho. Así que mis queridos hermanos, luego de esto, pues la iglesia sigue creciendo y el pueblo, sí, el imperio romano comienza a querer destruir al pueblo de Cristo, ¿sí? Comienza a haber una persecución grande a la iglesia primitiva. Recordemos siempre la cabeza con Pablo, con Juan y sobre todo con Pedro. Entonces, de esta manera, pues nosotros damos por, eh, por iniciado todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se da en este momento? Resulta que los, los, eh, los romanos hacían una persecución grande a los cristianos para realmente desecharlos por completo a toda esta secta que ellos la llamaban.
Y bueno, entonces, de esta forma ellos comienzan a matarlos, a quemarlos, a destruir de una u otra manera. Pero lo sorprendente era que mientras más los quemaban, mientras más los realmente tenían ese odio tan grande en contra de ellos más, más avivamiento existía. Y las personas que profanaban, que hacían realmente escondidos en cualquier parte, en cualquier lugar, ellos seguían teniendo sus cultos, sus avivamientos y sobre todo ellos jamás perdieron la fe en Jesucristo. De esta manera, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta de que principalmente nosotros en ese momento, los cristianos, y hablo nosotros porque todos somos el pueblo, porque todos un día vamos a estar formando el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que incluirnos dentro de esas personas que hicieron ese gran sacrificio por nosotros. Y bueno, entonces en este momento, en ese instante, mejor dicho, perdón, entonces ellos lo que hicieron es seguir con ese avivamiento, independientemente que seguían siendo víctimas del Imperio Romano, ellos crecía y crecía más. Entonces ellos no entendían realmente los romanos qué era lo que les llevaba a eso, porque incluso Nerón, recordemos, él y creó, edificó el Coliseo romano específicamente para comenzar a matar a los cristianos y exhibirlos sus cuerpos para que definitivamente la gente vea como un ejemplo y esto ya sea que pase a ser una historia, pero eso no fue así. Y de esta manera los cristianos seguían y seguían creciendo en número. Y ellos lo único que les movía, ¿qué era, mis queridos hermanos? La fe. Jesucristo cuando sanaba, cuando él hacía milagros, él hablaba siempre y decía que tu fe te salvó. Él nunca dijo yo te salvé, mi padre te salvó, sino que siempre decía tu fe te ha salvado. Y eso es lo que nos ha salvado a nosotros, nos salvará a nosotros y nos salvó desde siempre, desde que nosotros iniciamos esto llamado la Iglesia de Jesucristo. De esta manera, mis queridos hermanos, amigos, entonces entendamos claramente de que lo principal es la fe. Ahora, ¿qué pasó? Durante todo este tiempo, hasta el año 312, exactamente el 30 de octubre del año 312 después de Cristo, hubo un emperador llamado Constantino. Este hombre tuvo una batalla grande con Magencio, que era su rival, en el puente de Melvio, en Italia. Entonces, según ellos, habían tenido visiones de que todo lo que tenían para luchar esta batalla tenían que ponerle el símbolo de la cruz, porque su madre Elena se llamaba ella y el padre se llamaba Constancio. Ellos, si bien es cierto, su madre ya era cristiana, pero lógicamente que era de manera escondida, porque eso era un hecho de que ella le iban a matar. De esta manera, cuando supo de que su hijo tuvo esta visión, entonces ella confesó todo esto y lógicamente que él ganó esa batalla en el puente de Melvio. Y fue una batalla en la que él estaba inferior en número, pero de igual forma él tuvo esa victoria. Y de esa manera entendamos de que Dios mismo fue el que hizo todo este milagro, para que comience realmente ya el cristianismo a ser y a no ser perseguidos, sino que ser realmente una, una forma, un modo exacto, grande, perfecto, preciso, para que los seres humanos tengamos esa convicción de que a través de Jesucristo era nuestra única salvación. Pero ¿qué pasa? Que viene lo llamado la apostasía en este momento. ¿Por qué razón? Porque, ¿qué quiere decir un apóstata? Quiere decir que de lo bueno pasa a lo malo y nuevamente confunde todo y hace de una manera en la que todas las cosas sean para mal y no para bien. Porque todas las doctrinas en las cuales Jesucristo había dado
en la que sus apóstoles habían dado se confundieron. Entonces en ese momento, perdón, eh, Constantino declara que una religión llamada la religión católica debe ser la que vaya a dominar a todo el mundo. Por eso se llama católica, quiere decir universal. Entonces él impone un papa que vendría a ser un pontífice, el mismo que vendría a ser el puente entre Dios y el hombre, porque pontífice vendría a ser puente. Entonces, qué es lo que cambia totalmente? Nosotros sabemos que el único nombre dado a los hombres debajo del cielo es Jesucristo para poder nosotros obtener la salvación. Pero Él cambia y Él dice de que ahora va a haber un papa y en el 315 ingresa el primer papa llamado Silvestre y con el cual todo se modifica y sobre todo el que nosotros ya no creamos realmente en la fe, sino en las obras, porque él malinterpreta todo y determina, por eso es que las religiones, las mal llamadas religiones que son las que nos ayudan a poder tener una comunión con Dios, no es así, es todo lo contrario, porque realmente lo que menos tenemos es comunión con Dios, sino que nosotros, porque Jesucristo nunca vino a traer ni a fundar ninguna religión. De esta manera, pues entonces Él, ¿qué es lo que hace? Realmente hace una herejía grande y destruye realmente todo lo que Jesucristo construyó con sus discípulos. ¿Y qué es lo que viene después? Entonces, ¿Él qué es lo que representa la iglesia romana apostólica? Romana apostólica, católica directamente, es que ellos determinan de que solo y exclusivamente esa religión debe ser la única que debe profesar todos los seres humanos. De esta manera destruye todo lo que Dios quiso hacer, porque la salvación es individual y es voluntaria, porque Dios nos hizo autónomos, nosotros decidimos qué es lo que debemos hacer o qué no es lo que no debemos hacer. Entonces Él confunde todo y hace de la manera que Él quiso y que pensó. ¿Para qué? Sobre todo porque el imperio romano políticamente se iba desvaneciendo, se iba ya destruyendo. Entonces Él, a través de esta religión, Él quería que el imperio romano siga por siempre y es así como ha pasado. Mediante la religión, hasta ahora tenemos la Iglesia Católica que sigue en pie. Recordemos, en 1803 fue casi exterminada por Napoleón Bonaparte, pero no fue así. ¿Por qué? Porque cuando leemos y entendemos Apocalipsis 17, nos damos cuenta que la Iglesia Católica va a estar por siempre, porque de esa manera es la profecía más grande que Juan nos determina mediante el Apocalipsis. Y sabemos que ellos tendrán que seguir existiendo porque así lo dicta, así está establecido en la propia profecía de Juan en el capítulo 17. Bueno, de esta manera, esto sucedió y todos estos personajes, todas estas personas que estuvieron inmiscuidas directamente en en esta religión hicieron mucho daño a la humanidad, hicieron mucho daño, destruyeron realmente la mente de las personas, determinando de que primero que nada, la Biblia era solamente un instrumento con los que el Papa y las personas que estaban en la cúpula podían determinar y discernir para que todos los demás deban, porque según ellos nadie podía tener comprensión de la Biblia, más solamente ellos. Y de esta manera, pues, fue equívoco y las personas iban realmente teniendo esa gran ignorancia dentro de sus corazones, de sus mentes, porque nunca pudieron realmente saber qué es lo que Dios quería para cada quien, porque la única revelación que Dios nos dio es a través de sus escrituras, inspiradas por Él. Porque dice segunda de Timoteo 3:16 que todo la escritura es
inspirada por Dios. De esta forma, pues, eso nos escondieron. Y sobre todo, el pensar que la salvación iba a ser a través de obras y no de la fe. Entonces las personas, hasta el momento, seguimos pensando, muchas de las religiones, que portándonos bien, que haciendo las cosas tal vez como nos están enseñando, entonces nosotros podemos llegar a obtener la salvación, el cielo, pero no es así. Nosotros primero tenemos que por fe ser salvos y luego sí las obras, como vamos a entender más adelante. Pero bueno, de esta manera y luego ellos vieron en esta religión sobre todo el valor económico y los réditos que les iba a representar a la iglesia. Entonces, en 1510 exactamente, el Papa León X determina que mediante los rezos que ellos realicen, mediante las indulgencias que ellos vendan, las personas que mueren, entonces ellos iban a un lugar llamado purgatorio. Eso habíamos también estudiado la semana anterior. El famoso purgatorio que ellos se inventaron, que crearon para un beneficio total y absolutamente económico y pudieron realmente edificar lo que es ahora el Vaticano. Entonces, de esta manera, mediante estas indulgencias, ellos vendían y ellos daban la salvación, vendían la salvación directamente, porque decían de que mediante estas indulgencias, pues las personas iban a obtener el perdón de Dios y automáticamente sus seres queridos iban a pasar al cielo porque ellos estaban sufriendo condenación en este lugar que ellos llamaban el purgatorio. De esta manera, pues salió a la luz finalmente un hombre llamado Martín Lutero, que él había leído realmente por primera vez directamente la Biblia, porque habían muchas otras personas, monjes, que no les permitían realizar este tipo de actos. Pero él leyó, él entendió y Dios le dio el discernimiento, el Espíritu Santo de él, de Dios, entró en Lutero y él determina y ve que definitivamente la fe y la fe es lo único que le salva al ser humano. Y por eso vamos a hacer esta lectura de estos 3 versículos para poder saber qué es lo que realmente leyó Martín Lutero y se dio cuenta de que en primer lugar la salvación del ser humano es mediante la fe. Y segundo, que el purgatorio era también una mentira grave. Por eso, él, el 31 de octubre de 1517 él pone ante todo el mundo, ante toda Europa en ese momento, pues lógicamente, sus 95 tesis y las clava en la iglesia directamente de Alemania, donde él era nacido en ese lugar. De esta forma, pues él determina mediante esas 95 tesis que todo eso era falso, que todo eso era simplemente demoníaco y que las personas estaban solamente siendo atropelladas, siendo confundidas, destruidas por una persona y por un grupo de personas, más bien dicho, que solo lo único que querían es un beneficio económico, que mediante estas indulgencias ellos iban a salvarse, pero no era así. Entonces, leamos estos versículos que nos dan a entender claramente de qué es la salvación y por qué realmente no mediante obras nosotros podemos obtener la salvación. Y dice en Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por obras nadie será justificado. Entonces, eso quiero que eso debe estar muy claro, porque como habíamos puesto un ejemplo de Pablo Escobar, por ejemplo, de que él fue una de las personas que más obra hizo en Colombia, ¿sí? Pero no es que uno puede salvarse, Dios va a ver nuestro corazón, porque la persona que realmente entregue su corazón a Dios, entonces ese momento
esa persona se redime, se arrepiente de todo y ya no puede seguir haciendo algo malo, independientemente de lo que haya pasado. Entonces, ese momento cambia su vida. Dios le da un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Por eso, por obras nadie puede ser salvo. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvados por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, nadie puede ser salvo para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, sí, lógicamente, yo tengo mucho dinero y comienzo a hacer obras y me gano el cielo por obras. Entonces, no, nosotros tenemos que entender definitivamente que primero es la fe y después vienen las obras. Ahora, vamos a Romanos 1:17 y fue el versículo que realmente cambió la vida y reformó todo lo que la confusión en la que se encontraban los seres humanos. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más el justo por la fe vivirá. Y este fue el versículo que Martín Lutero le dio una nueva vida a los seres humanos mediante, lógicamente, la inspiración de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, Martín Lutero hizo algo importante, cambió realmente ese pensamiento, primeramente, de que no existe la salvación mediante las obras, sino por la fe que en primer lugar y lo más importante, y luego, lógicamente, que anuló y puso una X grande en todo lo que es el purgatorio, pero lógicamente hasta ahora sabemos y entendemos que la Iglesia Católica sigue profesando este tipo de cosas y sigue cobrando por misas, diciendo de que ellos mediante sus rezos van a ir tal o cual persona, el alma de tal o cual persona al cielo, y eso es totalmente falso. Porque como dice Hebreos 9:27, el hombre vivirá una sola vez y luego vendrá el juicio. Y será por lo que él ha hecho, no porque lo que nadie va a hacer aquí. Porque aunque te recen 1000 Aves Marías y 10.000 Padres Nuestros, nadie podrá bajarte del cielo si es que realmente tú has recibido a Dios. Y si es que no fuese así, si que no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, pues entonces el hombre está destinado también al lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, que es el infierno, que Jesucristo en el 9:44 también nos está describiendo. Entonces, mis queridos hermanos, de esta forma, pues Martín Lutero, luego de eso, también rechaza el celibato, porque era algo absurdo, porque en Timoteo 3 representa y dice que para ser obispos, lo primero que una persona debe tener es una esposa, porque lógicamente que todo ser humano, no somos dioses, somos seres humanos y tenemos formar familias. Dios quiere que formemos familias. Dios quiere que hagamos, que realmente cumplamos con el 2:24 del Génesis, que dejemos padre y madre y nos unamos a nuestra esposa, a nuestra mujer y seamos una sola carne. Todos los seres humanos, todos los hombres y las mujeres necesitamos, porque Él dice que el hombre no debe estar solo, que el hombre debe tener una compañera perfecta y por eso creó a la mujer. Y él de esa manera también con Catalina de Bora, conoce a Catalina de Bora, una monja que era también, durante muchos años estuvo con todas estas situaciones, con todos estos problemas, de que ella finalmente se da cuenta de que solo a través de estas enseñanzas, de todo esto que ha sucedido, entonces ella no podía seguir de esta manera. Entonces nosotros entendemos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, de que definitivamente nosotros tenemos que, primero que nada, leer las revelaciones, que es la Santa Palabra, los 66 libros. Así que bueno, de eso, luego de esto, y en paralelo, viene Juan Calvino, que fue un reformador, el, el más representativo, se puede decir en este caso, que ya luego de todo lo que hizo Martín Lutero, él, primero que nada, ya comienza a escribir la Biblia, porque en ese entonces justo comenzó también la imprenta. Entonces, él ayudado por todo esto, entonces, escribe más de 100.000 Biblias.
las cuales fueron entregadas ya de forma gratuita y como se tenía que haber hecho, porque así eso es lo principal. Nosotros tenemos que leer la Biblia para nosotros saber cuál es la verdad. Entonces, mis queridos hermanos, después Juan Calvino, un francés, él viene a ser ya el reformista directamente. Y mediante él, bueno, porque en Francia todavía seguían estas persecuciones en contra de los hugotes que les llamaban ellos, de los protestantes. Entonces él cogió, salió directamente a Suiza y ahí inicia pues la reforma, inicia el verdadero evangelio de Cristo y comienzan las personas realmente a tener un progreso, una prosperidad, comienzan a encontrar el amor de Jesucristo, comienzan a saber realmente cuál era realmente el camino, la verdad y la vida que Jesucristo nos dio. Y luego esto por Francia, sigue por Lituania, Alemania, Polonia, y finalmente, como los problemas seguían con estos problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que definitivamente eh, la religión católica, ellos crean y determinan de que había algo adicional con lo que ellos tenían que ser beneficiarios. Entonces crean la Santa Inquisición. Recordemos, la Santa Inquisición fue algo también totalmente que miles y miles de personas inocentes fueron quemados. Y mediante este rey Carlos IX fueron quemados más de 15.000 personas en un solo día. Y a través a lo largo de su reinado fueron más de 100.000 personas que fueron quemadas, que fueron... Entonces, todo esto determina de que estas personas, eh, tomaron una decisión de venir a América. Entonces, desde en 1605 inicia ya el cristianismo en América, pero ellos fueron directamente a Norteamérica. De esta forma, sabemos y comprendemos que viene también la prosperidad a los Estados Unidos, porque nosotros sabemos de que Estados Unidos ha sido siempre un país próspero, porque Dios realmente comenzó a hacer su obra, pero lamentablemente siempre viene nuevamente la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Como les había mencionado, viene que las personas apostatan y se hacen cambios bruscos y determinan cosas que no son ciertas. Por eso comienzan primero los nuevos advenimientos en 1844 con William Miller, los adventistas del séptimo día, cuando nunca fue cierto eso. Nunca Jesucristo no es que llegó. Y ellos inventaron después de que Jesucristo, para no quedar mal, dijeron que Jesucristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo en el cielo mismo. Y todo este tipo de cosas, después en 1914, recordemos, eh, Carlos Russell, que crea también los testigos, todo lo que es los testigos de Jehová ahora. Entonces, todo esto realmente ha sido de una manera terrible. También John Smith eh, con el mormonismo, que un ángel moronis se le apareció, y bueno, cosas totalmente que están fuera de lo que dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, no nos dejemos convencer de cosas que realmente no están dentro de la Biblia. Cuando vengan con libros extraños, cuando vengan con cosas que realmente no son de Dios, realmente nosotros vamos a la Biblia, vamos a la fuente. No pidamos ninguna otra observación, sino que vamos directamente a la fuente y sabremos que realmente ahí está la verdad. Y la verdad nos hará libres de todo eso tan malo, tan terrible que ha destruido a la humanidad y que sigue destruyendo. Pero de todos modos, hoy por hoy somos 800 millones de personas, es decir, el 11% de la población a nivel mundial, que somos cristianos, que hemos estado realmente haciendo la obra de Dios.
porque ahora sí entendamos que nosotros una vez que hayamos dado nuestro corazón al Señor Jesucristo, nosotros en ese momento sí Dios nos va a decir cuál es nuestro ministerio y qué obra debemos hacer. Por eso, de esta razón, quiero terminar esta conferencia dando las doctrinas que, que son las verdaderas doctrinas a las que nosotros debemos seguir para no confundirnos con falsas religiones que destruyan nuestra fe, que destruyan nuestra vida, que destruyan la vida de nuestras familias. Y por lo tanto nosotros, en primer lugar, debemos entender el nacimiento de Jesús por una virgen, ¿sí? Eso es lo primero, lo más importante. Dos, la deidad de Jesucristo. ¿Qué es la deidad de Jesucristo? Que es saber de que Jesucristo, siendo Dios, se encarnó. Entonces, la encarnación de Dios mismo, de la segunda persona de la Trinidad. En este momento entendemos claramente que esa es la segunda, el segundo entendimiento que nosotros tenemos que tener en nuestros corazones, en nuestras mentes. Tres, la Trinidad, ¿sí? Porque mediante la Trinidad nosotros sabemos que existe un solo Dios, pero es un Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Es como el ejemplo que siempre pongo, el huevo. El huevo, la cáscara del huevo, no es el huevo, es parte del huevo. La yema es parte, no es el huevo, es parte, es solamente una parte, pero no es la totalidad. La misma forma, los tres, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, eso es uno solo. Cuando leemos Primera de Juan 5:7 nos damos cuenta de esto, de esta gran Trinidad. Y eso es también algo importante que debemos comprender dentro de estas doctrinas. Vamos al 4, la muerte y resurrección corporal de Jesucristo. Esto, como les había dicho, eso es algo totalmente indispensable, porque hay muchas falsas religiones y que determinan de que Jesucristo no resucitó, o si resucitó fue en gases, fue de otra forma, pero Él resucita corporalmente. Y más de 500 personas fueron testigos de su resurrección. Entonces eso es importante también tener en nuestros corazones, saber que eso es por fe, lógicamente. Bienaventurado aquel que no vio y creyó. 5, la inspiración de la Biblia es algo básico, porque ¿qué es lo que pasa si nosotros no leemos la Biblia? Nosotros no jamás podremos entender realmente la verdad. Tenemos que saber que mediante la Biblia y antes de comprender eso, saber que solo y exclusivamente Dios fue el que inspiró a todas esas personas. Por eso dice segunda de Timoteo 3:16 que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Entonces, todos esos 66 libros que conforman la Biblia, ese es la verdad absoluta en la que nosotros debemos creer y tener en nuestros corazones que todo eso fue cierto, todo lo que ha pasado y todas las profecías realmente van a cumplirse, se han cumplido y se seguirán cumpliendo. 6, la salvación va a ser siempre, como les había mencionado mis queridos hermanos, por fe. Nosotros no podemos ser salvos por obras, ni por cualquier otra forma que alguien nos diga, sino por fe. La única salvación que está determinada es por la fe, no por otra manera. La 7, la redención en la sangre de Cristo. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender de que nosotros no tenemos ya ninguna condenación, como dice Romanos 8. No hay condenación para nosotros. Colosenses 2:13. Los pecados son automáticamente perdonados. Él nos está ya salvando, ¿sí? Y nosotros no tenemos que pensar que alguien nos tiene algo en contra nuestra, porque el enemigo es el acusador, recordemos, y el enemigo siempre va a decirnos que nosotros seguimos siendo pecadores, que nosotros seguimos estando con el alma, con el cuerpo y con el espíritu fuera de Cristo. Pero nosotros tenemos que decirle que definitivamente nosotros somos ya salvos, nosotros somos perdonados y justificados. En Miqueas 7:18 dice de que todos los pecados son tomados en una bolsa y echados al fondo del mar.
Entonces eso es importante comprender. 8, nacer de nuevo en espíritu. Mis queridos hermanos, tenemos que comprender que esta es la última doctrina y la forma específica como Jesucristo dijo en Juan 3, que la única forma, cuando Nicodemo le preguntó, ¿de qué forma yo llegaré al cielo? Él le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y esa es la única manera en la que nosotros tenemos que comprender que nosotros hemos estado muertos espiritualmente. Y cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, entonces nosotros, en ese momento, en ese instante, nosotros nacemos de nuevo. Nosotros recibimos al Espíritu Santo y mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros y que morará por siempre, por una eternidad, hasta cuando nosotros dejemos este mundo, igual nos llevará hasta la presencia de Dios. Entonces, esa es la misión del Espíritu Santo, estar con nosotros. Sí, es cierto que nosotros lo contristamos, lo entristecemos por nuestras malas actitudes, pero no es que nos abandona. El Espíritu Santo ya mora en nosotros y morará por siempre. Mis queridos hermanos, espero que esta conferencia realmente haya sido de gran edificación, que ustedes realmente hayan tenido ese discernimiento de qué es la reforma, de qué es lo que siempre nos ocultaron, qué es lo que siempre nos mintieron y que ahora sabemos la verdad y la verdad nos está haciendo libres. Que Dios me los bendiga grandemente y espero pues que comencemos este nuevo mes con la gran bendición de Dios, que Dios esté en nuestros corazones y en nuestras familias, que todo sea para bien. Que Dios les bendiga y espero volverles a ver el próximo fin de semana. Un hermoso inicio de mes.